Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que ahí nos escuchen bien. Para quien no nos conoce y para los viejos conocidos, muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos en este webinar de un tema trascendental. Mi nombre es Hugo Nieto Guerrero, director comercial de Visa Group, y aquí nos acompaña la licenciada Diana García. Mucho gusto. Estoy en el área de dirección operativa del grupo. Bienvenidos. Gracias, Diana. Pues sin mayor preámbulo, le cedemos la palabra al maestro Antonio Barragán. Muchas gracias por acompañarnos, Antonio, y por compartirnos tus conocimientos. Iniciamos con este evento. Muchas gracias, mi querido Hugo. Creo que ya nos escuchamos, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Oigan, pues muy amables, muy buen día tengan todos ustedes. Agradecemos todos los que estamos hoy en esta conexión directa en nuestra agencia ONAR Visa Logística, a Ricardo, a Hugo, a Diana, a todo este gran y profesional equipo de trabajo. Muchas gracias por hacernos esta invitación. A título personal, como siempre, gracias por considerarnos como su despacho de cabecera, mi querido Hugo. Y bueno, pues yo creo que todos los demás, todos los clientes también están muy agradecidos por esta cortesía que lleva Visa Logística, Visa Group a todos sus clientes. Y definitivamente, señores, es una muestra de preocupación, es una muestra de cumplimiento de esta agencia aduanal respecto de las últimas reformas que se han dado en materia aduanal y comercio exterior y que quieren compartir con todos ustedes, con sus clientes, para el efectivo compliance en la aduana y que para que todos los intereses, tanto de los clientes como de Visa Logística, principalmente intereses legales, intereses económicos, se cumplan y no haya contratiempos y no haya afectaciones en el patrimonio de absolutamente nadie. Entonces, muchas gracias otra vez, Visa, y vamos a arrancar entonces con esta presentación del día de hoy que tenemos preparados para todos los clientes, mi querido Hugo, y que vamos a ir platicando de manera muy detallada, de manera muy precisa, para que este cambio que se ha dado en las últimas fechas en el anexo a las normas oficiales mexicanas, el famoso anexo 241 de las reglas de comercio exterior de la Secretaría de Economía, se entienda, se comprenda, se identifique cuáles son las reformas de mayor impacto y desde luego cuáles pudieran llegar a ser las sanciones en caso de que no se observe el nuevo cumplimiento que hay que demostrar durante el despacho aduanero. Entonces, vamos a arrancar, señores. El tiempo que tenemos es un poco corto y les traemos mucha información. Cabe mencionar que esta presentación va a ser de ustedes. Se las vamos a enviar por conducto del gran equipo de Visa Logística para que todos y cada uno de ustedes tengan esta presentación. Vamos a ir repasando las láminas que contienen la información más importante y sobre esa dinámica nos iremos moviendo. Miren, rápidamente, esta es nuestra orden del día. Vamos a hablar en principio del objeto de las modificaciones que se llevaron a cabo a este anexo 241, a pues se le puede llamar acuerdo de NOMS. Recordarán hace muchos años, los que ya llevan más de 20 años en esto, recordarán que antes esto era un acuerdo independiente por separado y con el tiempo y una vez que se crearon estas reglas y criterios de comercio exterior publicados por la Secretaría de Economía, ese acuerdo se incluye como un anexo, en este caso el famoso anexo 241. Bueno, pues este anexo ha sido modificado. Vamos a ver principalmente que en el punto 2 nos dice para qué efectos fue modificado. Principalmente, como lo dice el punto 2, fue para derogar las fracciones séptima, octava y decimoquinta del numeral 10. Desde luego que hay algunos otros cambios relevantes, pero por orden de importancia, digamos que tenemos el primero de ellos que está en la derogación de estas fracciones, la 7, la 8 y la decimoquinta, que tiene que ver con el numeral 10 de este anexo 241, que ahorita vamos a ver de manera específica a qué se refiere este tipo de cambio. Y por supuesto, en el numeral 3 tenemos otro cambio sobresaliente que tiene que ver con la aplicación de la NOM 0.
Bien, es que alguien por ahí me switchó el micrófono, pero ya estamos otra vez. Entonces, las consideraciones relacionadas con la NOM 051, cuidado con esto, señores, sobre todo si son importadores de alimentos y de bebidas no alcohólicas. Vamos a comentar cuál es el alcance de esta nueva reforma referente a la NOM 051, entre otros cambios que nos parecen representativos, pero prácticamente lo interesante, lo importante, lo tocamos en el punto 2 y en el punto 3 de esta orden del día, de esta agenda de trabajo que vamos a tener en esta hora y cuarto que vamos a estar platicando con ustedes. Desde luego que en el punto 4, en respuesta de estas modificaciones, analizaremos las modalidades de cumplimiento de las normas de información comercial o como se les denomina, normas de etiquetado. Hablaremos de las excepciones que todavía existen y que se encuentran vigentes para el efecto del cumplimiento de las NOMS. Repito, excepciones que se encuentran vigentes en este numeral 10. Vamos a ver más adelante que las importaciones definitivas con PROSEC, vamos a ver que el régimen de importación temporal que ustedes ya conocen, entre otros, vamos a confirmar que siguen vigentes, que se sigue a la letra aplicando este tipo de excepciones. Veremos algunas consideraciones en el despacho aduanero y terminaremos con los castigos, con las sanciones en caso de incumplir con estas nuevas modificaciones. Bueno, vamos adelante. Y querido Toño, perdón. Te interrumpo un minutito, un segundo. No estamos viendo la presentación. ¿No la puedes compartir, por favor? Con mucho gusto. Gracias. Con mucho gusto. A ver, vamos a ver. De hecho, vamos a empezar con este documento, mi querido Hugo, que a ver si ya ven en sus pantallas. Es un documento en Word, que seguramente ya ven por ahí. Es la Ley de Infraestructura de la Calidad, mi Hugo. ¿Ya se ve? Ya se ve. Muchas gracias. Perfecto, no, gracias a ustedes. Y si por alguna razón no me escucho o no se ve algo, mi querida Diana, avísanos, no seas malita, por favor, porque estábamos pensando que sí estábamos proyectando, pero lamentablemente por ahí se nos fue. Pero no pasa nada, ahorita regresamos a la presentación, no se preocupen. Lo que yo les quiero enseñar es esto, miren. Número 1, que se publicó la Ley de Infraestructura de la Calidad. Fíjate, nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio del 2020, es una ley nueva. Esta ley, no sé si se percataron, que se da a conocer el mismo día que entra en vigor el TEMEC. Entonces, esta y otras leyes, ojo, para que lo vayamos anotando, esta y otras leyes se modificaron y se publicaron a propósito de ir de la mano con el Tratado de Libre Comercio que se reestructuró, vamos a llamarlo así, que se implementó a partir de este 1 de julio. Es un tratado fortalecido entre Canadá, Estados Unidos y México. Es la continuación, es el reforzamiento de lo que veníamos trayendo con NAFTA, con Telecan. Y bueno, la misma fecha, como ya lo dijimos, se publica esto y evidentemente tiene razones o guarda relación con el TEMEC. Les voy a ir adelantando algo. Esta Ley de Infraestructura de la Calidad es la que sustituye a la Ley Federal de Metrología y Normalización. Ojo con esto. Antes se llamaba Ley Federal de Metrología y Normalización, que es la que siempre habíamos conocido como base jurídica, como base legislativa de las famosas normas oficiales mexicanas, que es de lo que estamos hablando el día de hoy. De aquí nacen las famosas normas oficiales mexicanas. De hecho, esta ley que, repito, sustituye, esta Ley de Infraestructura de la Calidad que sustituye a la Ley Federal de Metrología y Normalización, nos dice que las normas oficiales mexicanas son prácticamente normas de observancia obligatoria. Y esas normas de observancia obligatoria son las que siempre hemos cumplido. Véanlo aquí. Fracción 16, norma oficial mexicana a la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las autoridades normalizadoras competentes. Vamos a ver que hay muchas autoridades normalizadoras. Está la Secretaría de Salud,
están diversas secretarías como la Secretaría de Economía. Ustedes han visto que en la referencia de cada NOM, además de darnos un número, nos dicen o nos refieren a la autoridad normalizadora, ¿no? Entonces, siempre en la referencia de la NOM vamos a ver quién es la autoridad que la emite. Y hay veces que hay normas que la emiten entre dos autoridades normalizadoras, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la NOM 050, que es la que nos habla del etiquetado, las normas de etiquetado en general, ojo, en general, porque hay otras normas de etiquetado en lo especial, en lo particular, nos hablan de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que desde hace muchos años así se llamaba lo que hoy conocemos como la Secretaría de Economía, ¿no? Fíjate, cuyo fin esencial es fomentar la calidad. Por eso esta ley cambia de ser Ley Federal de Metrología y Normalización a Ley de la Infraestructura de la Calidad, porque lo que busca es regular, es verificar la calidad de los productos objeto de comercio, tanto de comercio a nivel local dentro del territorio nacional como de comercio internacional, ¿de acuerdo? Entonces fomenta la calidad para el desarrollo económico, para la protección. Fíjense, me gustaría que anotaran esto, por favor, para proteger, anótenlo, por favor, para proteger los objetivos legítimos de interés público. Fíjate nomás qué importante. Otra vez, para proteger una norma oficial mexicana nace, es una regulación técnica de observancia obligatoria y nace, entre muchos de sus objetivos, el principal para proteger los objetivos legítimos de interés público. ¿Y qué es esto de los objetivos legítimos de interés público? Mira, muy interesante, lo dice el artículo 10. Los objetivos legítimos, otra vez, objetivos legítimos de interés público es prácticamente, miren, proteger la salud. Es la primera que viene en este artículo 10. Oye, ¿y la salud de quién? Ah, la salud principalmente de las personas, la salud de los animales, la salud y la vida de los vegetales, entonces la flora, la fauna, la salud humana, ¿no? Estamos hablando también de la integridad física de los trabajadores dentro de los centros de trabajo, ¿no? La protección a la producción orgánica de organismos genéticamente modificados, la inocuidad agroalimentaria, pesquera, acuícola, animal y vegetal, pero fíjate también la seguridad alimentaria, la educación y cultura, la seguridad nacional tan importante en este país, señores, la protección al medio ambiente y al cambio climático, el aprovechamiento y uso de recursos naturales, fíjate, la seguridad vial, la protección del derecho a la información, ¿no? Y fíjate, ¿no? Hasta el numeral 15 te habla de lo que se conoce como, otra vez, objetivos legítimos de interés público. Entonces, si tienes que cumplir una norma oficial mexicana, y ahorita van a ver por qué empecé por aquí. Uno, para darles a conocer esta nueva ley, que es el fomento jurídico, es la base jurídica del famoso anexo 241. ¿De dónde nace el 241? Desde luego que le da vida a la Ley de Comercio Exterior en su artículo 20, en su artículo 26, en su artículo 17, pero definitivamente la base jurídica de las normas oficiales mexicanas está hoy en la Ley de la Infraestructura de la Calidad. ¿Y para qué nace? ¿Para qué se impone una norma oficial mexicana? Para proteger los objetivos legítimos de interés público principalmente. Y ya vimos que estos salvaguardan el derecho a la salud, a la vida, a la protección e integridad física, al medio ambiente, a la educación y a muchos otros derechos que los salvaguarda como derechos primordiales la Constitución. Es por eso que también en el artículo 52 de la ley aduanera se le califica a las normas oficiales mexicanas como regulaciones y restricciones no arancelarias. Por todas estas razones, fíjense los derechos humanos tan importantes que protege, que en esta ley se le llaman objetivos legítimos de interés público. ¿Y por qué quiero comentar esto? Porque todo mundo nos estamos quejando, evidentemente, porque al haberse eliminado la fracción séptima, la fracción octava y la fracción decimoquinta del numeral 10 del anexo 241, que son prácticamente
las reglas de excepción al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Al quitarnos esas reglas de excepción, pues lo contrario es entender que ahora estamos obligados a cumplir esas normas que antes exceptuábamos en su cumplimiento. Y muchos estamos muy enojados muy molestos porque ahora tenemos que cumplir con estas normas oficiales mexicanas. Yo quería empezar por aquí para decirte, ojo, gran parte o en gran medida, esa nueva, digámoslo así, esa nueva eliminación de las causales o de las reglas de excepción responde a esto, a la protección de estos objetivos legítimos de interés público. Es que con la salud y con la vida de las personas, con el medio ambiente, con el cuidado de la flora, de la fauna, no se puede jugar porque son derechos humanos, porque son derechos de interés nacional, de interés público. Entonces, ¿qué es lo que estaba viendo la autoridad? Que se estaba abusando de la fracción séptima, octava y decimoquinta del ese numeral 10 del anexo 241 y ya todo se evitaba por cuanto hace a su cumplimiento con una carta jurada diciendo alguna de las excepciones que venían en esas fracciones con tal de evadir el cumplimiento de la norma. Y lo que se dio cuenta la autoridad es que al abusarse de esas cartas se ponía en riesgo cada uno de estos objetivos legítimos de interés público. Esa fue la razón, te quiero decir cuál fue la razón de haber eliminado, la razón principal de haber eliminado esta fracción séptima, octava y decimoquinta, porque va en contra, porque pone en riesgo estos objetivos legítimos que tenemos en el artículo 10 de la Ley de Infraestructura de la Calidad. Ahora, déjame decirte algo, no todos son malas noticias. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se eliminó la fracción séptima, octava y la decimoquinta que ya mencionamos ahorita y ya vimos cuál es la razón de ser en esta nueva Ley de Infraestructura de la Calidad, ya a todos nos queda claro cuál fue la razón de la eliminación de estas reglas de excepción. Lo que te quiero decir es que no todo está perdido. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a tener que remitir al texto oficial de la norma oficial mexicana a la que tu producto esté ligado o relacionado para su cumplimiento por fracción arancelaria. Y al irnos a ese texto oficial y normativo de esa norma oficial mexicana que te corresponde cumplir, ahí nos vamos a dar cuenta dentro del texto de esa norma cuál es su ámbito de aplicación. Subráyalo, por favor. Revisar en los textos de las normas a las que se encuentran sujetos mis productos de importación, revisar siempre cuál es su ámbito de aplicación. Y fíjense por qué, porque ahí en el ámbito de aplicación vamos o podemos volver a encontrar excepciones al cumplimiento. Va a haber normas oficiales mexicanas que en su texto oficial, en su texto normativo, nos acaba de pasar hace poco y al final van a ver que traemos algunos ejemplos, nos acaba de pasar hace poco que dice, ojo, ya eliminada la fracción séptima, octava y decimoquinta, ya había entrado en vigor este cambio y cuando vemos que un cliente pretendía importar algunas prendas de vestir, nos dimos cuenta que esas prendas de vestir estaban sujetas a una NOM. Y esa NOM era de información comercial. Y dijimos, oye, ya no se puede exentar el cumplimiento con la fracción séptima, octava y decimoquinta. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a tener que cumplirlo. Y nos tuvimos que ir a analizar el texto de esta NOM, la NOM que le era aplicable por fracción arancelaria a estos productos. Y nos encontramos que en su ámbito de aplicación decía que se tenía que cumplir efectivamente con esa norma oficial mexicana siempre y cuando se importara para su comercialización. Fíjate lo interesante del ámbito de aplicación. Y ahí fue cuando le preguntamos al cliente, oye, ¿esto lo vas a comercializar? E inmediatamente nos dijo, no, estas prendas que voy a importar las voy a utilizar para uso de mis empleados. Eran unas batas para el uso de sus empleados, no iba a haber comercialización. Y entonces fíjate cómo, ya no existiendo la fracción séptima, ya no existiendo la fracción octava y la fracción decimoquinta, pero remitiéndonos al texto de la norma en su ámbito de aplicación, volvemos a encontrar
reglas de excepción o causales de excepción a su cumplimiento. Entonces, si interpretamos que la eliminación de estas fracciones prácticamente es que ahora nos van a obligar a cumplir con las normas oficiales mexicanas, esto no necesariamente es así. Tendríamos, repito, que irnos al ámbito de aplicación de cada NOM para confirmar si ahora con esta eliminación de las excepciones verdaderamente estoy o no estoy obligado a cumplir. Y si lo estoy, ojo, quédate tranquilo que es por proteger los objetivos legítimos de interés público, que es lo que estamos viendo en el artículo 10. Entonces, al final del día, es por una situación que prevalece constitucionalmente hablando como derechos humanos. Pero si el ámbito de aplicación me sigue dando, aun y cuando ya se eliminaron estas fracciones, me sigue dando una regla de excepción, me sigue dando una causal de excepción, porque en este caso, como el que les platiqué, no se van a utilizar para su comercialización, aunque no exista ya la fracción 7, 8 y 15, puedo seguir exceptuando el cumplimiento, y para eso hay identificadores en el pedimento que vamos a ver más adelante. Por eso les digo que no todos son malas noticias. Incluso me atrevo a decirles que derivado de este ámbito de aplicación de las NOMs es que en su momento se crearon las causales de excepción, las reglas de excepción, estas que acaban de eliminar en la fracción séptima, octava y decimoquinta. Bueno, quería darles definitivamente la base normativa del por qué se realizaron todas estas reformas. Por último, me gustaría mencionarles y recordarles lo que tenemos en el artículo primero de esta ley de infraestructura de la calidad para que terminemos de darle un análisis importante a estos preceptos. Dice, esta ley es de orden público y de interés social y sus disposiciones son de observancia general y obligatoria en todo el territorio nacional. O sea, es una ley obligatoria tanto para los productos que se venden en México como para los productos que se importan a México. ¿Va? Entonces, esto es de observancia obligatoria y de observancia general en todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte. Por favor, anoten. Esta ley de infraestructura de la calidad que dijimos que se publica el mismo día en el que entra nuestro famoso TEMEC, por favor, líguenlo con el capítulo 9, ojo, con el capítulo 9 de TEMEC y con el capítulo 11 de TEMEC, principalmente. Capítulo 9 y capítulo 11. El capítulo 9 de TEMEC nos habla de las medidas sanitarias y fitosanitarias. ¿Se acuerdan que ahorita en el artículo 10 vimos que las normas oficiales mexicanas se crean para proteger objetivos legítimos de interés público? Y el primero que nos salió fue la salud, ¿no? Bueno, pues déjenme decirles que este capítulo 9 del TEMEC, que nos habla de medidas sanitarias y fitosanitarias, precisamente habla de regulaciones que tienden a preservar la vida, a preservar la salud humana, vegetal y animal. Por eso son medidas sanitarias y fitosanitarias. Entonces, por eso guarda en relación directa con el capítulo 9 esta ley de infraestructura de la calidad, en donde entonces las normas oficiales mexicanas van a proteger, ¿no? En este caso, la salud y la preservación de la vida respecto de los postulados que tengamos en este capítulo 9. Y por último, en el capítulo 11, principalmente, encontramos los obstáculos técnicos al comercio. Y dentro de los obstáculos técnicos al comercio encontramos la mejora regulatoria. Por ejemplo, encontramos el que se deben de identificar los obstáculos y reducir los obstáculos que no tienen una verdadera finalidad o una finalidad de protección real y que lo único que hacen es entorpecer. Eso se tiene que ir eliminando, eso se tiene que ir reduciendo, lo dice el capítulo 11 del TEMEC. Y de ahí, ojo, del capítulo 11 del TEMEC se le da reconocimiento a las normas internacionales, que son las que después recogemos en esta ley de infraestructura de calidad. Y ojo, sobre todo se le da reconocimiento a la figura del procedimiento de evaluación de la conformidad.
Anótenlo, por favor, procedimiento de evaluación de la conformidad, que es lo que hay veces que nos pueden pedir en la aduana o después de la aduana, ¿no? Sobre todo para verificar que se están cumpliendo con estas normas oficiales mexicanas. ¿Y quién realiza la evaluación de la conformidad? Organismos autorizados, organismos acreditados. Por ahí han escuchado de las famosas UVAs, ¿no? De las unidades de verificación. Entonces, todos estos organismos autorizados, acreditados, son los que de algún modo van a verificar que se haya cumplido, que haya conformidad en el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Y fíjate, por último, esta ley tiene por objeto fijar y desarrollar bases de política industrial en el ámbito de un sistema. Ya hay un Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad que lo va a estar liderando la Secretaría de Economía. ¿Para efectos de qué? En esto se concentra en esta ley. Para normalizar, para estandarizar, para acreditar, para evaluar la conformidad y la metrología. Esto es el ámbito de aplicación de la ley. Normalizar, ahí están las normas oficiales mexicanas. Estandarizar es hacer en estándares, conformar estándares de la misma reglamentación, de las mismas políticas para los mismos productos o familia de productos. La acreditación tiene que ver con acreditar, como ya lo dijimos, por parte de las autoridades de normalización, acreditar a particulares para que verifiquen el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas a través de la evaluación de la conformidad. Y la metrología nos habla del sistema, ojo, del sistema general de unidades que se va a tener que aplicar, el sistema general de unidades de medida que vamos a tener que aplicar para realizar ese comercio. Por ejemplo, pues contar caballos es muy fácil, pero contar los productos que vienen líquidos, pues eso ya no es tan sencillo. Para eso se crea un sistema generalizado de unidades, el sistema métrico decimal, ¿no? Y entonces tenemos a los litros, tenemos a los kilos, ¿no? Entre muchas otras medidas que hoy facilitan el intercambio de mercancías a través de la designación de estas unidades de medida. Bueno, pues prácticamente, y entre otros artículos que ahorita vamos a regresar a esta ley, prácticamente esta es la base, repito, voy a compartir ahora la presentación, mi querido Hugo, es la base del tema que nos ocupa el día de hoy. ¿Me confirman si se ve la presentación ahora sí? Sí, ya la estamos viendo. Excelente, muchas gracias, Hugo. Bueno, pues entonces aquí está el objeto de las modificaciones, ya se las comentamos. Prácticamente son el que se haya abusado de esta famosa carta de no comercialización en contra o en perjuicio de los objetivos, acuérdense, objetivos legítimos de interés público, que ya vimos qué significa todo esto. Prácticamente lo que se crea con todo esto es mayor claridad y un adecuado modelo de cumplimiento respecto, fíjense, a las cantidades, características, composición, calidad, precio, naturaleza, todas estas características que vienen acompañadas a un producto y que es derecho de los consumidores conocer a través de un etiquetado todas estas características y atributos de un producto para que el consumidor decida con base en esta información si adquiere o no adquiere el producto. Lo van a ver más adelante con Ignacio Yáñez, cómo ahora la NOM 051 obliga a que los productos en su etiquetado frontal, o sea, entiéndanse por etiquetado frontal el etiquetado principal, ahora para cierto tipo de productos que son alimentos y bebidas no alcohólicas, van a tener que establecer en este etiquetado frontal todos aquellos nutrientes
que pudieran llegar a ser nocivos para la salud en caso de que se exceda en su consumo. Alto en sodio, por ejemplo, ¿no? Ahora ese alto en sodio no va a venir con letras chiquitas, ahora debe de venir con base en la modificación en la norma 051, debe de venir en el etiquetado frontal de manera vistosa. Alto en azúcares, edulcorantes, es decir, todo aquello que en caso de un pudiera afectar la salud del consumidor, pero ahora que lo va a decir el etiquetado frontal de conformidad con la aplicación de esta norma, ahora sí el consumidor tendrá mayor conciencia de saber si adquiere o no adquiere el producto y si lo adquiere, también saber hasta qué cantidades va a consumir el propio producto porque pudiera afectar a la salud y ya dijimos que la salud es un objetivo legítimo de interés público. Artículo 10 de la Ley de Infraestructura de la Calidad. Bueno, entonces prácticamente este es el objetivo, ¿no?, de todas estas modificaciones que ya vimos. Por aquí de la Ley de la Infraestructura ya reconocimos el artículo primero, ya por ahí hablamos del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad que va a estar liderado por la Secretaría de Economía. El artículo 10 lo acabamos de ver, que ahí están todos los objetivos legítimos por los cuales se deben de cumplir con las NOMS. Y miren, me voy a regresar y con ello termino mi primera parte, mi primera participación y regreso al final de la presentación, mi querido Hugo, pero sí quisiera yo proyectarles estos 4 artículos que son muy importantes para cualquier especialista en materia aduanera y comercio exterior. Miren, vale mucho la pena. Ustedes me dicen en qué momento se comparte, por favor. Vale mucho la pena regresar a la ley. Aquí se debe de ver. Ya lo estamos viendo. Muchas gracias. Miren, les voy a poner aquí algunos artículos que tienen que ver con esto que les estoy mencionando, ¿no? Entonces tenemos el 62, 64, 66, 68. Miren, 62, evaluación de la conformidad, como ya lo dijimos, comprende qué significa, es un proceso técnico que demuestra el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Por eso, en el anexo 241, cuando te habla de la evaluación de la conformidad, es porque va a haber un proceso de verificación por parte de un particular acreditado para ir a confirmar que tus productos cuentan y cumplen con lo establecido en una determinada norma oficial mexicana. Eso es la evaluación de la conformidad. Como las autoridades normalizadoras, que ya explicamos quién es una autoridad normalizadora, no se dan abasto porque no tienen al personal suficiente para ir a verificar que todos los importadores cumplen con todas las normas oficiales mexicanas, es que se acredita a particulares para que lleven a cabo este proceso técnico de evaluación que se le denomina evaluación de la conformidad. Van a emitir un documento y ese documento, que ahora tiene un procedimiento electrónico de comunicación con las autoridades, es el que ayudará a que se acredite el cumplimiento de estas NOMS en beneficio de todos estos objetivos que ya comentamos y se permite entonces la importación. Fíjate, las autoridades normalizadoras, como ya lo dijimos, o los organismos de evaluación de la conformidad podrán evaluar a petición de parte, cuando los importadores así se lo pidan, para fines particulares oficiales o fíjate, de importación o exportación. Repito, ¿para qué efectos? Para acreditar que se cumplen con las normas oficiales mexicanas. Fíjate lo que nos dice el 64. Cuando un bien, producto, proceso, servicio deba de cumplir con una norma oficial mexicana, sus similares, es decir, los productos similares que deban importarse,
también deberán de cumplir con las mismas especificaciones y normas en los términos establecidos en la Ley de Comercio Exterior. Entonces, si estas normas se le aplican a los productos en México, también se les tienen que aplicar a los productos extranjeros que se pretenden importar a México. Anótenlo, por favor, en la Ley de Comercio Exterior, este artículo 64 se relaciona con el artículo 17, con el artículo 20 y con el artículo 26, que es el que prácticamente establece que estas normas oficiales mexicanas se van a tener que cumplir en el punto de entrada al territorio nacional. ¿Vale? Entonces, fíjate bien, aquí nos lo dice, las normas oficiales mexicanas deberán demostrar su cumplimiento en el punto de entrada al país, lo cual se identificará en las reglas de comercio exterior, anexo 241, a través de sus fracciones arancelarias correspondientes. Este segundo párrafo del artículo 64 es el que le da vida al anexo 241, o es uno de los que le da vida al anexo 241 de las reglas de comercio exterior. Ahí te lo dice. Dice las autoridades, fíjate lo que dice el segundo párrafo, las autoridades normalizadoras determinarán cuáles productos se encuentran sujetos a las normas oficiales mexicanas, que deberá de cumplirse en el punto de entrada al país y que se identificarán en las reglas de comercio exterior. ¿Cuáles reglas? Las de economía, a través de sus fracciones arancelarias. Anexo 241. Entonces, fíjate cómo esto guarda relación directa con nuestra ley de comercio exterior. En fin, fíjense, por último, las autoridades competentes deberán reconocer los resultados de la evaluación de la conformidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un órgano acreditado que verifica, que evalúa la conformidad respecto al cumplimiento de las normas y emite un documento en donde confirma que se cumplieron dichas normas oficiales mexicanas, las autoridades competentes, en este caso las autoridades aduaneras, deberán, es una obligación, reconocer dichos resultados. Y si dicen que cumple el producto, no pueden parar la importación y deberán de reconocer los resultados de ese particular acreditado que fue quien llevó a cabo el proceso técnico de evaluación de la conformidad. Ahora, estos particulares se pueden equivocar. Fíjate lo que dice aquí. Cuando dichas autoridades se encuentren, la autoridad aduanera encuentre discrepancia o error en los resultados que emita el órgano acreditado, deberá notificarlo a la autoridad normalizadora, dependiendo la norma a la que esté sujeto a cumplir. Ya dijimos que unos dicen SECOFI o Secretaría de Economía, otros dicen Secretaría de Salud, y así por cada una de estas. Entonces, la aduanera se tendría que contactar con la normalizadora para que la normalizadora instruya al organismo de evaluación de la conformidad, que es el particular acreditado, respecto de la corrección al error que hay en sus documentos, para que se modifique sin costo para el importador y sin perjuicio de que le apliquen una sanción. Los órganos acreditados también, si se equivocan, al igual que los importadores, les podrán imponer sanciones. Definitivamente porque no estamos jugando con el cumplimiento de una norma oficial mexicana. Ya vimos que está atrás de una norma oficial mexicana. Bien, entonces, estos son algunos de los artículos que, como ya se dieron cuenta, se relacionan con el cumplimiento que en materia de comercio exterior deben de acreditar los importadores con tal, repito, de poder importar estas mercancías que en su momento estén sujetos a una regulación o restricción no arancelaria. Vuelvo a compartir la presentación, regreso a la presentación. Por favor, indíquenme cuando se esté visualizando. Bueno, la verdad es que para mí era muy sencillo decirles de qué trataba cada artículo. Como lo podrán ver, ahí está subrayado, pero quise regresar a la ley para que se nos quite el miedo de consultar una ley nueva,
para que veamos que es una ley accesible para todos nosotros y que se relaciona con nuestra ley de comercio exterior y que habla de fracciones arancelarias y que habla del cumplimiento en el punto de entrada, para que vean qué relación guarda con nuestra materia aduanera, para que vean en dónde están los fundamentos legales para el efecto del cumplimiento de estas normas oficiales mexicanas en el punto de entrada. Por último, decirles que estos son los artículos. Estas láminas, estas dos láminas me gustan mucho porque aquí viene claramente esquematizado a qué se refiere cada artículo del anexo 241 de las NOMS. Si ustedes se remiten al anexo 241 de las NOMS, se van a encontrar con un documento sumamente amplio. Es un documento muy pesado porque tiene muchísima información. Bueno, pues prácticamente toda esa información se esquematiza de la siguiente manera. En el artículo 1 encontramos las fracciones arancelarias de los productos sujetos a una norma oficial mexicana que requiere de un certificado de cumplimiento. Es una norma oficial mexicana de seguridad. En el artículo número 2 encontramos también a esas otras normas que, estando sujetas a una norma de seguridad, verificaremos que más adelante nos especifica cómo se tiene que cumplir con la obtención de los certificados, pero prácticamente estos dos nos hablan de los dos artículos en donde se declaran todas las fracciones arancelarias sujetas a normas de seguridad por las cuales se requiere un certificado para su cumplimiento. Fíjense la diferencia. En el artículo 3, ojo, en el artículo 3 encontramos las fracciones arancelarias, pero ojo, que estas no están sujetas al cumplimiento de un certificado, son las fracciones arancelarias sujetas a un etiquetado en el artículo 3. Entonces, fíjate cómo cada artículo te va diciendo qué tipo de NOM regula. Entonces, en la 1 y en la 2 están las normas de seguridad. En la 3 están las normas de información comercial. En la 4, fíjate, artículo 4 o numeral 4, son las mercancías sujetas al cumplimiento de NOMS, pero a la exportación. A la exportación. El artículo 5 está ligado con 1 y con 2, que se refiere al certificado NOM. ¿Cuál certificado? El que se tiene que obtener para que acredite el cumplimiento de las NOMS que están en el 1 y en el 2. Aquí está el certificado. Te interrumpo un segundito, querido Sí, Toño. por favor. Sí, por favor, mi Hugo. No estamos viendo las diapositivas conforme vas mencionando estos artículos. ¿No se ve la diapositiva? Estamos en la del artículo 62 al 68 de la Ley de Infraestructura de Calidad. Ah, caray. A ver, déjenme volver a compartir. Qué raro. Otra vez, déjenme compartir. A ver ahí está el esquema. ¿Se ve? Muchas gracias. Ahí ya lo estamos visualizando. Ahí está artículo 1, mi querido Hugo, artículo 2, artículo 3, artículo 4 de exportación, el certificado que está en el quinto, el 5TER que habla de algunas excepciones. Estas excepciones del 5TER son las mercancías que por sus dimensiones o características técnicas no se pueden someter a las pruebas de laboratorio, por ejemplo. Y entonces lo que se busca aquí en el 5TER es un procedimiento específico de certificación por conducto de la Dirección General de Normas. Son excepciones al artículo 5 que nos habla del certificado NOM. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí verán todos los demás, aquí finalmente se quedan con este esquema, cómo llegamos hasta el numeral 8, normas de emergencia. Aquí está el 10, fíjense el 10, que nos hablan de las excepciones, que este fue el que nos modificaron en su fracción séptima, octava y decimoquinta, por eso lo pusimos en rojo. En fin, todos los artículos que hoy conforman este acuerdo de NOMS y para qué sirve cada artículo. Muy bien, bueno, pues esta es la primera parte, es la antesala, para que ahora sí entremos de manera muy específica a lo que nos decían las fracciones séptima, octava
y 15ª del artículo 10. Y digo nos decían porque son las fracciones que hoy se encuentran abrogadas. ¿Andas por ahí, mi querido Nacho? Toño, ¿me escuchas? Sí, se escucha muy bien. Adelante. Perfecto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes ya. Hola Nacho, buenas tardes. Mi querido Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Nos permitimos presentarte a todos. Le damos la bienvenida al licenciado Ignacio Yáñez, socio director de Intrade, y quien nos va a compartir también una parte de esta presentación. Y también comentarles, nuevamente el material les será compartido a todos para que lo tengan en sus correos electrónicos. Bienvenido, adelante Nacho. Gracias. Toño, si quieres, comparto presentación para... ¿Sí pueden ver la presentación? Sí la podemos ver, mi estimado Nacho. Perfecto. Muy bien, entonces continuamos sobre lo que nos venía comentando el maestro Barragán, ¿no? Las implicaciones de la derogación de las fracciones 7, 8 y 15 del numeral 10. Como ya les acaba de mencionar Antonio, numeral 10 dentro del Acuerdo de Normas Oficiales Mexicanas es un numeral muy importante porque es la disposición donde encontramos las excepciones al cumplimiento de las NOMS, que sin lugar a duda debe quedar claro de por qué sí se debe de estar cumpliendo con las normas oficiales mexicanas. El fondo, entender el fondo de por qué vino esta reforma, nos parece algo muy importante que compartir con ustedes. Ahora bien, claro, hay un sector importante en nuestro país que venía usando ciertas excepciones y bueno, es necesario refrescar este punto, ¿no? En este orden de ideas, ustedes recuerden, el numeral 10 de excepciones es tanto para excepciones de normas oficiales mexicanas que se certifican, ¿no? Como por ejemplo las normas de seguridad y otras normas de calidad que están en el numeral 1 y en el numeral 2, este tipo de normas oficiales mexicanas deben de ser certificadas por conducto de un organismo certificador, ¿no? En términos del numeral 5. Y las normas de información comercial, que en su caso se someten a las disposiciones del numeral 6. Entonces, el numeral 10 es muy importante que se entienda perfectamente porque es un numeral de excepción a las disposiciones de certificación, ¿no? Directo del numeral 5 o en su caso de las disposiciones del numeral 6. Entonces, bueno, vale mucho la pena. Dentro del numeral 10 del Acuerdo de Normas Oficiales Mexicanas, tenemos una serie de excepciones. 17 fracciones integran el numeral 10. Del universo completo de estas 17 fracciones, nos derogaron tres fracciones. Fracción séptima, fracción octava, fracción 15. Ustedes pueden ver del lado izquierdo de la pantalla qué es lo que decía la norma anterior, ¿sí? Y bueno, hoy por hoy podemos ver ya su derogación, ¿ok? ¿Qué es lo que venía en el numeral? ¿Qué es lo que venía en la fracción séptima y fracción octava respectivamente? Bueno, las excepciones mediante declaraciones bajo protesta de decir verdad, de que en el caso de fracción séptima, personas físicas iban a hacer uso de ciertas mercancías, y en el caso de fracción octava, pues de mercancías que no se iban a expender al público tal y como son importadas. También declarando por conducto de una manifestación bajo protesta de decir verdad. Entre paréntesis pudiéramos señalar las famosas cartas NOMS, las famosas cartas de no cumplimiento de NOMS. Y yo creo que a ustedes les debe quedar muy claro, porque dentro de los considerandos que ya les platicó Antonio, la Secretaría de Economía, pues detectó una serie de abusos, ¿no? Una serie de abusos por parte de estas cartas de no cumplimiento de NOMS, en donde veíamos o llegábamos a identificar empresas comercializadoras de productos, empresas que iban a vender
al público en general, en donde pues básicamente la carta de no cumplimiento de NOMS la venían usando como un documento más del expediente aduanal, sin entender el por qué era el uso de este tipo de documentos. Bien. Entonces, hoy por hoy ya no lo tenemos. Hoy por hoy las fracciones séptima y octava ya no existen. Estos dos supuestos de aplicación ya no podemos ocuparlos para exceptuarnos del cumplimiento de alguna norma de seguridad o del cumplimiento de alguna norma de calidad o de alguna norma de fitosanitaria, etcétera, ¿no? Y tampoco para las de información comercial. Dicho sea de paso, la fracción 15 también fue derogada. Esta está en conexión para ciertas NOMS, pero de aquellas personas que se ubiquen en franja y regiones fronterizas, ¿ok? Personas físicas y morales que se ubiquen en franjas y regiones fronterizas que obviamente operen y o cuenten con su registro de empresas de la franja o región fronteriza. Ellos tenían una fracción 15 que las exceptuaba del cumplimiento de ciertas normas oficiales mexicanas que también hoy por hoy ya no van a tener, ¿vale? Pasamos al siguiente tema, algunas consideraciones relacionadas con la NOM 051, ¿ok? Bien, dato muy importante. En la NOM 051, bueno, antes de la NOM 051, ustedes deben de entender que la NOM 050 es el estándar, ¿ok? La NOM 050 son las normas de etiquetado, ¿ok? Las normas de etiquetado para cualquier producto. Pudiéramos decir que es la norma de referencia en cuanto a etiquetados, ¿vale? Sin embargo, vamos a encontrar algunos productos que son especiales o que requieren de alguna información más específica, razón por la cual pueden existir otras normas oficiales mexicanas que sean mucho más especializadas, ¿no? Como por ejemplo la norma 51, ¿no? La NOM 051 SCFI, en donde les explican a ustedes que en los casos de productos de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, se deben de establecer información comercial y sanitaria muy particular. Dentro de los cambios que alcanzamos a ver ahora, que incluso ya se los mencionó al principio el maestro Antonio, pues bueno, están haciendo énfasis en cuanto a la información comercial y sanitaria, ¿no? De aquellos productos de fabricación nacional y extranjera, en donde tendrán que establecer, ¿no? Todo este sistema de etiquetado frontal para advertirles sobre ciertas condiciones del producto en cuanto a su contenido que pudieran ser perjudiciales para la salud en los humanos, ¿no? Por ejemplo, altos contenidos de sodio, de azúcar, de edulcorantes, entre otras cosas más, pues están haciendo mucho énfasis. Incluso por ahí, dentro de las mismas especificaciones de la NOM 051, pues les están ahora también prohibiendo el uso de dibujos animados o de personajes de referencia, personajes públicos, ¿no? Con el objetivo, pues, de persuadir la adquisición o el consumo de ciertos productos o alimentos que pudieran ser nocivos para la salud humana. Entonces, datos muy importantes en cuanto a la NOM 051 y respecto a la operación, ya hablando de esta NOM, es, señores, a partir del 1 de octubre, esta NOM puede ser cumplida, ¿no? Su etiquetado frontal puede ser cumplido a través de etiquetas adhesivas, ¿no? O calcomanías adheribles en los productos. Pero a partir del 1 de abril del 2021, ¿sí? Este etiquetado frontal deberá de venir ya de manera definitiva incluida en las etiquetas, ¿ok? Entonces, podríamos decir que a partir de abril 2021 ya no puede venir adherida, ¿ok? Obviamente en los envases que se estén manejando bajo esta NOM 051. Bien. Pasando al siguiente tema, algunas modalidades de cumplimiento de las normas de etiquetado, ¿ok? Esto viene, no es ahora sí que algo oculto,
Nos parece que esto ustedes pueden identificarlo fácilmente en la página del SNICE. De hecho, viene la fuente manifestada en nuestra presentación. Anteriormente, la NOM 051, ¿sí?, podía ser optativa, ¿sí?, establecer el nuevo etiquetado frontal nutrimental de los productos. Sin embargo, a partir del 1 de octubre, pues ya quedó clarísimo que se debe de cumplir de manera obligatoria con el tema de esto de los octágonos negros, en donde se hagan las alertas de acuerdo con la disposición de la NOM 051. Dato bien importante, como se los acabo de mencionar, la restricción del uso de personajes infantiles ya no se va a permitir al marco de la NOM 051, ¿vale? Bueno, entonces, en consecuencia a lo que hemos platicado anteriormente, ¿sí?, no podemos exceptuarnos del cumplimiento de esta NOM por conducto de cartas o declaraciones bajo protesta de decir verdad, ¿ok? Eso ya quedó exceptuado y hoy por hoy hay que dar cumplimiento a esta NOM 051. Bien, ahora, ¿qué formas tenemos para cumplir con dicho etiquetado, ¿no?, o con los etiquetados que correspondan? Bien, la primera opción que se tiene es por conducto de etiquetado en origen, ya sea que desde que los están exportando en tu proveedor ya contenga estas etiquetas o las manden adheridas, ¿no?, o sean etiquetas adhesivas en los productos, se puede dar cumplimiento. Algo bien importante que debe ya quedar muy claro, porque estas disposiciones de cumplimiento ustedes las van a ubicar en el numeral 6 del Acuerdo de Normas Oficiales Mexicanas, ¿vale? Entonces, en este orden de ideas, cuando la publicación que salió la semana pasada, el 1 de octubre, se generó mucha confusión, porque con independencia de que se estaba señalando que podían venir adheridas, ¿sí?, a los productos, se estaba haciendo mención de que con independencia de ello se debía obtener el comprobante, ¿no? Se debería de obtener la constancia de la unidad de verificación. Esto ya quedó aclarado por la propia Secretaría de Economía, por conducto del oficio 414-2020-2469, en donde les confirman que no es necesario obtener la constancia. Se puede elegir, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren ir por la constancia, está bien, no hay ningún problema, pero realmente lo que prevé el numeral 6 del Acuerdo de Normas Oficiales Mexicanas es que puedes cumplir con tus etiquetas adheridas al producto en términos, obviamente, de la propia NOM 051, o puedes ir por el tema de la constancia por conducto de las unidades de verificación, ¿vale? También tienes otras formas de dar cumplimiento al etiquetado. Esto puede ser a través de almacenes generales de depósito o del cumplimiento en el domicilio particular. Cabe señalar que estas también son posibilidades que se señalan en el numeral 6 del Acuerdo de Normas Oficiales Mexicanas, ¿ok? Entonces, en términos de resumen, pudiéramos aquí establecer todo lo que dispone el numeral 6. Hay dentro de las disposiciones del numeral 6 del Acuerdo de NOMS, para efectos de fracción segunda y tercera, que regreso, fracción segunda para temas de almacenes generales de depósito y fracción tercera para el cumplimiento en domicilio particular, tienen ciertas restricciones, ¿no?, en cuanto a la antigüedad en el padrón de importadores. Esa restricción de los 2 años de antigüedad en el padrón de importadores queda exceptuada por conducto de este oficio que salió. Ustedes lo pueden ver aquí abajo, el número de oficio, el oficio 414-2020-2517, donde esta disposición de la antigüedad de 2 años queda exceptuada por lo menos para aquellas operaciones que se realicen hasta antes del 7 de noviembre del 2020, ¿vale? Entonces, oficio también importante que deben de tener ustedes en su radar. Sí es que ustedes, dato muy importante, si es que alguno de ustedes, se va por obtener una constancia a través de una unidad de verificación, la unidad de verificación, la UVA,
¿sí? Tiene que mandar un layout a la Secretaría de Economía al correo que estamos mostrando aquí en pantalla, noms.etiquetado@economia.gov.mx. ¿Ok? Entonces, este layout tiene que ser enviado por medio de la unidad de verificación a la Secretaría de Economía y a su vez esta lo habilita a través, bueno, se lo envía al Servicio de Administración Tributaria para que quede habilitado el importador. ¿Ok? Muy bien. Entonces, las UVAs, una vez realizada la verificación, deben de transmitir a la Secretaría de Economía los resultados, ¿ok? Esto, obviamente, la Secretaría de Economía puede revisar a la unidad de verificación y puede, obviamente, la unidad de verificación tener algunos inconvenientes si es que procedió de manera incorrecta. No debemos de olvidar, hace un momento yo te estaba comentando sobre las excepciones del numeral 10 y comentamos que en el numeral 10 derogaron las fracciones séptima, octava y la 15. ¿Ok? En tal virtud es necesario que ustedes consideren que existen dentro del numeral 10 otros motivos de excepción. ¿Sí? Pueden encuadrar en alguno de ellos y eximirse del cumplimiento de la norma oficial mexicana. ¿Ok? Los primeros 6 nos parece que si estamos en un sector industrial, pues realmente no les van a servir. Solamente los vamos a mencionar muy rápido para que ustedes los tengan en su radar. Fracción primera del numeral 10, mercancías que integren equipajes, ¿no? Mercancías que integren los menajes de casa de personas. Fracción tercera, muestras y muestrarios. Dato muy importante en el caso de muestras y muestrarios, porque luego en el sector industrial, lo que te manda tu proveedor, pues muchas veces ustedes lo entienden como una muestra. Pero es muy, muy importante que entendamos que para exceptuarnos por medio de la fracción tercera del numeral 10, la muestra o el muestrario tiene que calificar en términos de la regla 312 de las reglas generales de comercio exterior. Y recuerden que esta regla prevé algunas excepciones. Recuerden, o sea, pudiera venir las mercancías en cantidades que sean consideradas muestras, pero hay cierto tipo de materiales como productos de difícil identificación o clasificación arancelaria, por ser grajeas, por ser polvo, por su presentación, que no pueden entrar bajo esta categoría. Entonces, bueno, pues obviamente no podríamos eximirnos bajo la fracción tercera del numeral 10. Hay que tener cuidado con el concepto de muestras y muestrarios en términos de la regla 312. ¿Vale? Fracción cuarta del numeral 10. Las mercancías que importen los habitantes de poblaciones fronterizas para su consumo. ¿Ok? Esto es otro motivo de excepción. Fracción quinta, las mercancías importadas por embajadas y organismos internacionales. Y fracción sexta, las mercancías importadas por instituciones científicas o educativas. Fracciones séptima y octava, como pueden ver, fueron las derogadas. Aquí es donde tenemos dos motivos de excepción que consideramos importantes para los sectores, pues, de manufactureros o industriales o de un poquito mayor intensidad en su comercio internacional. Las fracciones 9 y 10 del numeral 10 los van a exceptuar del cumplimiento de normas oficiales mexicanas, ¿sí? En el caso de la fracción novena, cuando el valor conjunto del embarque no exceda de $1,000, ¿vale? Este motivo de excepción, pues me parece bueno, sobre todo cierto tipo de mercancías en donde ustedes pueden exceptuarse y que no son operaciones o no son mercancías que constantemente ustedes estén llevando a cabo, ¿no? Entonces, aquí fracción novena me parece muy, muy interesante y no olvidar la fracción décima, que es las excepciones por regímenes aduaneros. El régimen aduanero de importación temporal, incluso con IMEX, caso de puesto fiscal, tránsitos, recintos fiscalizados estratégicos, y si tú eres del régimen de importación definitiva y tienes un programa PROSEC, ¿sí? Puedes eximirte del cumplimiento de la norma oficial mexicana. Aquí algo bien interesante.
en el inciso H de la fracción décima del numeral 10. Puede darse el caso que la mercancía que vas a importar bajo régimen definitivo, la fracción arancelaria ya no esté negociada en el decreto PROSEC en su artículo quinto, que es donde traes las tasas arancelarias preferenciales. No te preocupes, realmente la excepción es por el hecho de tener un programa PROSEC. ¿Sí? El hecho de que no se encuentre dentro del decreto, ¿sí? Es porque la razón de que ya no está ahí es en virtud de que el arancel ya se encuentra exento por tarifa muy seguramente. Entonces, dato bien importante, si las materiales o los productos que pretendes introducir al país y tú siendo una empresa con programa PROSEC, entre paréntesis, si eres una empresa PROSEC es porque tú eres una empresa que lleva a cabo procesos de manufactura, ¿no? Digo, ya hemos escuchado empresas que quieren ser PROSEC y que hacen solamente comercialización. Eso no puede ser, ¿ok? O sea, forzosamente si eres PROSEC es porque haces un proceso de manufactura. Entonces, si tú vas a traer bajo régimen definitivo un material, un producto que estás introduciendo al país y ya no se encuentra en el artículo quinto, no pasa nada. Tú puedes quedar exceptuado del cumplimiento de la norma oficial mexicana. Para ello es importante destacar que esto está completamente confirmado por parte de la Secretaría de Economía por conducto del oficio 414-2020-827. ¿Ok? Muy bien. Otras fracciones del numeral 10 que están también, que son otros supuestos de excepción, tenemos la fracción 11. Y esto, bueno, obviamente en el caso de que vayamos a querer certificar por conducto de un órgano certificador alguna mercancía, ¿sí? Alguna mercancía que, por ejemplo, esté sujeta a una norma de seguridad del numeral 1, pues, y obviamente tengamos mercancías en recintos fiscales o fiscalizados y queramos solamente introducir no más de 3 mercancías para su certificación, pues obviamente nos permiten hacer la introducción de las mercancías sin el cumplimiento, ¿no? Entonces ahí tendríamos la fracción 11, la fracción 12 también está derogada, la fracción 13, las mercancías que habiendo siendo exportadas retornen al país. Esto en términos del 103, es decir, estaríamos hablando de desistimientos, ¿no? Pedimentos K1, obviamente estaríamos ahí en supuestos de excepción. Y también en los casos de productos a granel, tratándose de algunas normas oficiales mexicanas, quedarán exceptuadas. Por ejemplo, la 15, por ejemplo, la 50, por ejemplo, la 51. En estos casos pueden quedar exceptuadas si es que se están trayendo a granel. La 15, que quedó derogada con base en la publicación del 1 de octubre. La 16, mercancías eléctricas que no sean operadas por tensiones eléctricas inferiores o iguales a 24 volts y prototipos o muestras de empresas certificadas en una cantidad no mayor a 300 piezas. Son los 17 motivos de excepción que tiene el numeral 10, bajo los cuales las compañías podrían continuar exceptuándose del cumplimiento de una norma oficial mexicana. Para ir acercándonos ya a cerrar mi participación, voy a platicarles ya muy brevemente de las consideraciones en el despacho aduanero de mercancías. Primer punto, identificador de cumplimiento de normas oficiales mexicanas, identificador NM, ¿no? El cual debe tener su complemento con el número de folio del contrato celebrado con la unidad de verificación o inspección autorizada. En los casos del 5TER, por tratarse de mercancías que por sus características no pueda ser sometida a alguna prueba de laboratorio, recuerden que el organismo certificador debe de emitir un folio de contrato celebrado, ¿sí? Y en esos casos,
¿sí? Aun y cuando el organismo certificador está diciendo que se trata de mercancías del 5TER, ¿sí? Debe de ir el identificador NM con ese número de folio, ¿ok? Entonces, dato muy importante para que ustedes lo tomen en cuenta. Y también, bueno, obviamente dicho documento debe de estar transmitido como documento digital en su pedimento. Por otra parte, en conexión también con el cumplimiento de normas oficiales mexicanas, recientemente salió el boletín del Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Que esto fue el boletín número 18, también el 1 de octubre, para efectos de los identificadores PA, PB y N3. Esto en conexión con el cumplimiento de alguna norma oficial mexicana. PA, en el caso de que se lleve a cabo el cumplimiento en un almacén general de depósito. PB, en el caso del cumplimiento de alguna NOM que se dé en territorio nacional. Y el N3, ¿no? Que debe declararse cuando se esté dando cumplimiento al momento del despacho de las mercancías. Es decir, podríamos traducirlo cuando estamos cumpliendo desde origen, ¿no? Ya traemos el etiquetado, ¿vale? Y después, entonces, queremos aquí en esta lámina hacer una distinción. Tenemos el identificador del apéndice 8 del anexo 22, el EN, el cual vendrá con diversos cumplimientos para establecer supuestos de no aplicación de la norma, es decir, supuestos de no cumplimiento. Y como ya mencionamos, el identificador NM, pero recuerden que está ubicado en el apéndice 9 del anexo 22, ¿ok? Entonces, NM del apéndice 9 para efectos de cumplimiento y el EN del apéndice 8 para supuestos de no cumplimiento. Muy bien. Aquí, obviamente, estamos transcribiendo una de las preguntas frecuentes que la Secretaría de Economía ha compartido, sobre todo en el caso de mercancías del 5TER, porque cuando caían en supuestos del 5TER, pensaban que debían de utilizar el identificador EN. La realidad es que no, la realidad es que deben de utilizar el NM con el oficio que les dé el órgano certificador, ¿ok? ¿Cuándo ocupar EN? ¿Sí? Con el complemento ENOM. Recordemos algo, el no cumplimiento de una norma oficial mexicana puede venir en varios sentidos. Primeramente, yendo directamente al ámbito de aplicación de la norma. ¿Ok? Si estamos sujetos a la NOM 050 o a la 051, debemos de revisar el ámbito de aplicación. ¿Ok? Si no entramos en el ámbito de aplicación, es cuando pudiéramos utilizar el identificador EN-NOM, ¿ok? Entonces, primer paso que hay que hacer es siempre revisar los términos de la norma de etiquetado que nos corresponda o la norma que nos esté correspondiendo para saber si pudiéramos por ámbito, por campo de aplicación, estar exceptuados, ¿ok? El segundo supuesto donde tendríamos que buscar, ¿no? Si no nos puede aplicar una norma, es yendo directamente al acuerdo, es decir, al anexo 241 de las reglas y criterios de la Secretaría de Economía y ya sea en el numeral 1, en el numeral 2 o en el numeral 3, por ejemplo, ¿sí? Identificar si nos está haciendo alguna precisión el propio acuerdo para decirnos únicamente o excepto, ¿vale? En este caso, si nosotros cayéramos en las acotaciones que hacen el acuerdo, ¿sí? Bueno, pues podríamos exceptuarnos del cumplimiento de la NOM, ya sea con el complemento U o con el complemento E, según corresponda. Del lado derecho, les ponemos el ejemplo de la NOM 010 de Conagua, en donde solamente deben de cumplir esa NOM las válvulas de plástico para tanques de inodoro. Si mis válvulas no son para tanque de inodoro, pues obviamente yo no voy a cumplir con esta norma oficial mexicana porque es exclusivamente para las válvulas para tanque de inodoro, ¿no? Y en su caso,
pusimos el ejemplo de la NOM 090, ¿no? Dice, excepto los conocidos como multiusos, ¿no? Entonces, si yo estoy en la excepción, pues ahí es donde entraría con mi identificador ENE, ¿vale? Esto es para dar un poquito ahí de contexto y con ejemplos. Dato bien importante que queremos aclarar aquí es el tema de la aplicación del artículo 56 de la ley. En virtud del propio artículo 56 de la ley aduanera, ¿sí? Es la razón por la cual ustedes deben de cumplir, ¿sí?, al momento del despacho con el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Se estuvo dando la controversia, ¿no?, de pedimentos pagados el día 30 de octubre y que se presentaran a su despacho el día 1 de octubre, que si no debían de cumplir. La respuesta es muy sencilla. Deben de cumplir porque lo que se está derogando es la excepción, más no la obligación. La obligación siempre ha estado del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Por conducto de este oficio, del oficio de Secretaría de Economía, confirman este criterio para ustedes. Aquí les dejamos la información. Y con esto cierro mi participación y le regreso el micrófono al maestro Antonio para cerrar con la parte de infracciones y sanciones. Un favor, Nacho, ¿me ayudas con para ya no cambiar la presentación? Sí, claro. Perfecto. Bueno, pues por cuestiones también de tiempo, para apurarnos, mi querido Hugo, después de lo mencionado por Nacho, antes de entrar a las infracciones y sanciones, me gustaría reiterar el tema que tiene que ver con el 56 de ley aduanera. A ver si me ayudas, mi querido Nacho, a regresar al 56, porque de esto, gracias, de esto hay muchas dudas, hay muchas inquietudes, y lo que nosotros les queremos explicar, lo que les queremos detallar es lo siguiente. Por ahí hay un boletín que dice que el artículo 56 no será aplicable, así lo dice el boletín. Dice entonces, el artículo 56 de la ley aduanera no será aplicable para estas fracciones. De hecho, es un boletín que ya se había expedido desde el 2018 para efectos de la reforma de octubre del 2018. Y lo único que hace su redacción es confundir. Entonces, para ya no confundirnos, ni desde el 2018 ni ahorita con estas modificaciones, se los queremos dejar completamente claro, como ya lo señaló Ignacio Yáñez. El artículo 56 de la ley aduanera, que es el que nos habla de las fechas de causación dependiendo del tipo de tráfico que se utilice para realizar las importaciones y las exportaciones. Y se llamarán fechas de causación porque con base en estas fechas se causan las bases gravables, los tipos de cambio, las regulaciones y las restricciones no arancelarias, entre otros. Lo que les quiero decir es que es un error considerar que no aplicará el 56 de la ley aduanera. Por el contrario, el 56 de la ley aduanera debe de aplicar porque es ley vigente. Solo que aquí está el asunto del cómo tenemos que interpretarlo. El 56 de ley aduanera debe de aplicar para determinar las regulaciones y restricciones no arancelarias. Ahí no hay vuelta de hoja porque es ley vigente. ¿Qué quiere decir esto? Si vas a importar mercancía por tráfico marítimo, las fechas de amarre, atraque o fondeo serán las fechas que determinarán las regulaciones y restricciones no arancelarias que tendrán que cumplir tus productos a la importación, y dentro de estas ya platicamos que podrán estar las normas oficiales mexicanas. Luego entonces, si en las fechas de amarre, atraque o fondeo, en dicha fecha, tu fracción arancelaria está sujeta al cumplimiento de una norma oficial mexicana, ese 56 que sí va a ser aplicable es el que determinará el tipo de norma oficial mexicana al que estarás obligado a cumplir. ¿Qué fue lo que sucedió entonces a partir del 1 de octubre, que es cuando se eliminan estas excepciones al cumplimiento de las normas? Que a partir del 1 de octubre, lo que ya no existía
era la posibilidad de excepcionarme a la obligación del cumplimiento de esa norma oficial mexicana que, de acuerdo con las fechas de amarre, atraque o fondeo, tenía que cumplir o debo de cumplir para importar la mercancía. Lo mismo pasa para el tráfico aéreo. Son las fechas, dice el 56, de arribo al territorio nacional. Si al arribo al territorio nacional tu fracción arancelaria está sujeta a una norma oficial mexicana y el día en la que tú pretendes despachar ya no existe la fracción séptima, octava y decimoquinta del acuerdo de NOMS, ¿qué quiere decir esto? Que el 56 sí aplicó para determinar la obligación del cumplimiento de la NOM, lo que ya no existe es la excepción del cumplimiento y por lo tanto al momento del despacho seguramente estarás obligado a acreditar el cumplimiento de esa norma. Entonces, lo que les quiero decir en un ejemplo muy claro es que si la mercancía llegó antes del 1 de octubre, que es cuando se elimina la fracción séptima, octava y la decimoquinta de este anexo 241, numeral 10, si la mercancía llegó antes y derivado de que llegó antes el 56 de ley aduanera, le dice al importador que por las fechas de amarre, atraque o fondeo, por el arribo al territorio nacional o por cruzar la línea divisoria internacional para el tráfico terrestre, sus mercancías por fracción arancelaria estarán sujetas a la norma oficial mexicana, repito, antes del 1 de octubre, si realizaran el despacho antes del 1 de octubre, todavía podrían excepcionarse en su cumplimiento. Pero para todo esto que llegó antes del 1 de octubre, si se despacha a partir del 1 de octubre, no hay manera de excepcionarse respecto del cumplimiento de esas normas oficiales mexicanas a las que siempre has estado sujeto. El 56 siempre ha dicho que está sujeto al cumplimiento. Lo que pasa es que en su momento y hasta antes del 1 de octubre existían 3 fracciones dentro del numeral 10 que nos permitía exceptuar el cumplimiento de la NOM, pero la NOM y el artículo 56 siempre estuvieron vigentes, siempre estuvo tu mercancía obligada al cumplimiento de la NOM correspondiente por 56 de la ley aduanera. Lo que pasó, repito, es que hasta antes del 1 de julio tenías manera de exceptuar el cumplimiento. Y lo que sucede a partir del 1 de octubre es que ya no se tiene o ya no se cuenta con esas excepciones. Lo que realmente sucedió es que se elimina la posibilidad de exceptuarlas, mas no quiere decir que el 56 no sea aplicable. Repito, es la manera en la que se escribió en este boletín lo que nos hace de algún modo confundirnos. Por ahí también decía mucha gente es que es de aplicación retroactiva. No, repito, lo único que sucedió fue que nos quitaron las formas de exceptuar el cumplimiento de las NOMS, porque las NOMS te aseguro que siempre le han aplicado a tus productos, solo que hoy ya no existe en la mayoría de los casos, quizás, la manera de exceptuar el cumplimiento. Ya quedamos que la única forma de exceptuar el cumplimiento ahora será o remitirnos al texto de la norma para verificar su ámbito de aplicación, eso lo dijimos al principio, o, como ya lo vieron con Ignacio Yáñez, verificar cuáles son las excepciones que hoy siguen vigente en el numeral 10, después de haber abrogado estas 3 fracciones. Ya vimos que hay unas que todavía están vigentes y si pudieras acreditar alguna de estas, pues todavía por ahí pudiéramos excepcionarnos. Si el ámbito de aplicación te obliga a cumplir y no hay manera de que te aplique a algunas de las excepciones vigentes al día de hoy, bueno, pues ahí es en donde sí vamos a tener que estar obligados al cumplimiento. Quería dejar esto claro porque, repito, creo que se ha manejado muy mal, creo que desde que se escribió por primera vez en un boletín se dijo muy mal y eso ha provocado este tipo de confusiones. Por último, ahora sí, mi querido Nacho, por último, el punto 7 tiene que ver con las infracciones y sanciones. Solo se las recordamos para efectos del artículo, vamos a empezar con el numeral 5 del acuerdo de NOMS.
Ahí en amarillo dice los importadores de mercancías que se listan en los numerales 1, 2 y 8, que es para lo que se pide un certificado, ya lo vimos, son normas de seguridad, deberán anexar al pedimento de importación al momento de su introducción a México el original o copia del documento del certificado NOM, repito, por tratarse de NOMs de seguridad. Adelante, Nacho. El 52 de ley aduanera nos dice que estas normas oficiales mexicanas van a ser consideradas regulaciones y restricciones no arancelarias. Entonces, si el numeral 5 nos dice que las fracciones arancelarias listadas en el 1, en el 2 y en el 8 deben de cumplir con estos certificados, y estos certificados se relacionan con el cumplimiento de una norma oficial mexicana, y si esta norma oficial mexicana para efectos de la Ley de Comercio Exterior es una regulación no arancelaria, esto quiere decir que si no se presenta el certificado de cumplimiento, estaríamos incumpliendo con una regulación o restricción no arancelaria. Ah, ya me quedó clara la infracción. Ya sé que si no acredito el cumplimiento de una NOM a través de su certificado al momento de la importación, la infracción radica en una conducta de incumplimiento a una regulación o restricción no arancelaria. Esa es la infracción. ¿Y cuáles serían las sanciones por caer o por acreditar esta infracción? Vamos adelante. ¿Cuáles serían estas sanciones? En principio, señores, en principio, mi querido Nacho, a ver si podemos darle clic. En principio, fíjense, por ahí tenemos el artículo 151, fracción segunda, que nos habla de las causales por las que procederá el embargo precautorio de las mercancías, los famosos PAMAS, los famosos embargos precautorios. La mercancía no va a salir de la aduana y nos lo dice claramente la fracción segunda, cuando las mercancías de importación o exportación se encuentran sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias y no se acredite su cumplimiento. Sin embargo, en negritas, fíjense en su presentación y de manera subrayada pusimos, tratándose, ojo, de normas oficiales mexicanas, pero de información comercial, más no de las que ya vimos en el numeral 1 y 2 del acuerdo de NOMS o del anexo 241. En estos casos, por tratarse del numeral 3, que es de información comercial, dice el artículo, solo procederá el embargo cuando dicho incumplimiento a las normas de información comercial se detecte, pero ojo, en una visita domiciliaria o en una verificación de mercancías en transporte. Luego entonces, si se verifica durante el despacho aduanero de las mercancías, no aplicará para efectos del 151 una causal de embargo precautorio, sino que veremos que de acuerdo al artículo 158, que es el siguiente artículo, fracción segunda, procederá en lugar de un embargo precautorio una retención de dichas mercancías en la aduana, para lo cual vamos a contar con un plazo de hasta 30 días con tal de etiquetar las mercancías y después de etiquetarlas se permitirá su salida a cambio del pago de una sanción, a cambio del pago de una multa, ¿no? Entonces, ojo con esto porque definitivamente es distinta la consecuencia jurídica cuando se trata del incumplimiento de una regulación o restricción no arancelaria respecto de una norma oficial mexicana de seguridad, artículo 1 y 2, como ya lo comentamos del anexo 241, a cuando se incumple con una regulación o restricción no arancelaria, pero de una norma oficial mexicana de información comercial, que en estos casos, en lugar de ese embargo, vendrá una retención con el ánimo, con la finalidad de que se etiqueten las mercancías a cambio de un pago de una multa que quizás tendrá que ser de cuantía menor, a diferencia de haber incumplido con una norma de seguridad, que las multas serán de cuantía mayor, serán de el 70 al 100% del valor comercial de las mercancías.
Ojo con esto, está en el artículo 178 de la ley aduanera. Del mismo modo, el artículo 183A de la ley aduanera nos establece que si no se le da cumplimiento a esas normas oficiales mexicanas de seguridad distintas a las de información comercial, entonces las mercancías pasarán a favor del fisco federal. Del mismo modo, si dentro de los 30 días no se le da cumplimiento a las de información comercial, definitivamente la consecuencia será completamente la misma. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que las de seguridad se debe de acreditar el cumplimiento previo al despacho y las de información comercial se puede acreditar el cumplimiento con posterioridad al despacho, como ya lo dijimos, de conformidad con este artículo 158 a cambio de una multa de cuantía menor. Si para efectos de las de seguridad no acredito el cumplimiento con un certificado emitido previo al despacho aduanero de las mercancías, por más que trate de conseguirlo después, lamentablemente esto pudiera no ser subsanable, ojo, aunque por ahí encontramos algunas reglas, la regla 3720, que nos permiten, ojo, fíjate, cuando el motivo de reconocimiento aduanero se detecta en mercancías que no cumplen, las autoridades aduaneras retendrán las mercancías, como ya también lo dijimos, y en caso de que se llegase a cumplir con un certificado a posteriori, ojo con esto, no quiere decir que no se nos aplicara la multa del 70 al 100%. Cuidado con esto. Una cosa es que en las reglas encontremos beneficios para desaduanar derivado de los incumplimientos que nos permitan subsanar con posterioridad al despacho o una vez ya determinada la irregularidad durante el despacho, y otra cosa es que estemos libres del pago de las sanciones. Podríamos recuperar las mercancías, pero a cambio se tendrían que pagar las multas, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado. Bueno, por último, por ahí está la regla 133, que establece las causales de suspensión al padrón de importadores, en donde definitivamente también encontramos el incumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Tenemos más? ¿Tenemos alguna lámina adicional, Nacho, por ahí de infracciones y sanciones? Ahí está la del 178, que es del 70 al 100% del valor de las mercancías, ya lo habíamos dicho. Multa del 3.100 a 5.180, tratándose de la fracción cuarta, que esto tiene que ver con las de información comercial, con las obligaciones de presentar documentación. Y por último, miren, ahí también tenemos el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación, que se refiere, ojo, que se refiere a una sanción penal al contrabando tal cual en caso de importar sin permiso de la autoridad. Y recordemos que el reglamento de la ley aduanera establece claramente que se entenderá por permiso todos los instrumentos que regulen, que restrinjan o que prohíban la importación o exportación de mercancías. En este caso estamos hablando de NOMS, que son consideradas como regulaciones no arancelarias. Entonces, para efectos del 102, también pudiera, ojo, que será una cuestión que habrá que litigar a los tribunales, pudiera considerarse como un permiso para efectos del 102, y la misma suerte la tienen los agentes aduanales para efectos del 165. Una cuestión muy discutible, muy peleable, que lamentablemente tendría que dirimirse en los tribunales federales de este país. Entonces, fíjense, ojo, el tipo de sanciones, el tipo de afectaciones que llegamos a encontrar precisamente por el incumplimiento de las normas que acabamos de ver durante toda esta ponencia. Mi querido Hugo, creo que ya no tenemos nada más. Mi querido Hugo, pues prácticamente agotamos todos y cada uno de los puntos y estaremos en espera de cualquier cuestionamiento de parte de los clientes, ¿no? Con mucho gusto. Muchísimas gracias, maestro Antonio y licenciado Ignacio. Tenemos un par de preguntas. Nos comenta aquí el licenciado Carlos García. Dice, obviamente las excepciones que cada NOM establece
aún son válidas, ¿cierto? A ver, otra vez, por favor, mi querido Hugo, Leo textual, obviamente las excepciones que cada NOM establece aún válidas, ¿cierto? Claro, cierto. La respuesta es cierto, como él lo asegura, que es lo que hemos comentado durante toda esta ponencia. Dependerá del ámbito de aplicación de cada NOM el confirmar si existen o todavía podemos aplicar las excepciones al cumplimiento de las mismas. Cada NOM nos lo va a decir, aunque ya no exista la fracción séptima, aunque ya no exista la fracción octava y la fracción decimoquinta. En el texto mismo, en el ámbito de aplicación, vamos a encontrar luz respecto a esas excepciones que en su caso pudiéramos acreditar. Gracias. Otra pregunta. En relación al programa, a las empresas que cuentan con programa PROSEC, por sí solo le aplicaría la excepción, es decir, si un pedimento no incluye alguna fracción con el beneficio del PROSEC, pero sí lo tienes, para exceptuarlo, ¿es suficiente con declararlo a nivel identificador, a nivel general? ¿O es solamente para las fracciones arancelarias que gozan de ese beneficio PROSEC? No, con identificador EN, sin problema. Sin problema, mientras cuentes con tu programa, lo declaras, declaras el número de autorización y ya podrás utilizar el N. Genera confusión. O sea, el distractor es el identificador PS, ¿no? Porque obviamente si la fracción arancelaria del material no está negociada, pues genera un poquito de duda, ¿no? Pero es que no tiene nada que ver el identificador PS, porque eso es para reclamar el trato arancelario preferencial de PROSEC. Y lo que aquí se está hablando es del no cumplimiento de una NOM por medio del numeral 10, fracción 10, inciso H. Entonces, realmente no tiene ningún problema el hecho de que la fracción ya no esté en el decreto PROSEC. De hecho, tanto es así que también la propia Secretaría de Economía ya confirmó este supuesto por conducto del oficio que les puse en la presentación, en donde les comenta que para hacer uso del beneficio del numeral 10, fracción 10, inciso H, puede hacerlo cualquier empresa PROSEC aún y cuando la fracción del material no esté en el decreto. Yo espero haber sido a lo mejor un poquito claro en ello. Bastante claro, mi querido Nacho. ¿Alguna otra pregunta, licenciada? Un segundo, están llegando aquí algunas otras preguntas. Víctor Colli, ¿podemos respaldarnos de las definiciones para saber? Un segundito, por favor, se me movió aquí la... ¿Podemos respaldarnos de las definiciones para saber si estamos dentro de las excepciones de la norma? Correcto. Sí, las definiciones, todos los aspectos técnicos que la propia Ley de Infraestructura de la Calidad y la propia norma establecen en ese ámbito de aplicación está ligado con definiciones que nos podrían o confirmar que debemos de cumplir o nos pueden exceptuar. Recuerden los únicamente y los exceptos, ¿no? Entonces, eso de los únicamente y los exceptos o de plano el ámbito de aplicación siempre y cuando no se cumpla con las condiciones del ámbito de aplicación, en esa virtud es que podríamos seguir exceptuando el cumplimiento. Ya sea, repito, porque no acreditamos el ámbito de aplicación que está lleno de condiciones, ya sea que dentro del ámbito de aplicación estemos fuera por un excepto o estemos fuera por un únicamente y en ese únicamente no estén nuestras mercancías, me parece que, repito, no existiendo la fracción séptima, octava y decimoquinta, podríamos seguir aplicando el identificador de no cumplimiento de la norma. Muy bien. Otra pregunta de Carmen Ruiz. Si hago uso de la fracción 9 del numeral 10 y realizo importaciones una vez al mes
bajo este mismo supuesto, no habría problema, ¿cierto? Es Siempre y correcto. cuando cumpla con el valor mínimo de $1,000. Es correcto, no hay ningún problema. La restricción está acotada a 7 días, entonces si lo hace una vez al mes, sin problema. Gracias. Aunque ahí, perdón que interrumpa un poquito, no así, el tema de la excepción está interpretado por distintas aduanas de manera diferente, ¿no? Entonces también tendremos que ir a revisar, lamentablemente no hay una homologación de criterios y no es tan fácil como se percibe, porque hay veces que estos $1,000 muchas veces dicen, oye, pues sí, pero en el embarque traigo varias facturas, ¿no? Que corresponden a un mismo embarque y entonces me lo van a tomar solamente por la parte proporcional que equivalente a los $1,000 yo quisiera exceptuar, y en muchas ocasiones te dicen, no, tiene que ser por el embarque completo, entonces no es aplicable. Entonces, cada aduana, ojo, cada aduana tiene un criterio distinto respecto a la aplicación de esta excepción. Hay que tener cuidado. Lo único que les recomendamos es que antes revisen con Visa el criterio de cada aduana en la que va a operar Visa Logística, por favor, para que confirmemos que estemos dentro del criterio de la aduana que corresponda, con tal de evitar que ese incumplimiento, en donde tengamos plena certeza de que estamos aplicando una excepción, el día de mañana no se vaya a convertir en una afectación de algún embargo o de alguna multa en estos términos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese 9, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Hay que verificarlo, repito, con el criterio que tenga cada aduana. Nos hemos encontrado con criterios distintos en diferentes aduanas. Entonces hay que revisarlo antes de aplicarlo o de plano pedir una confirmación de criterio con tal de que con esa resolución particular pudiéramos homologar el criterio de nuestra operación en todas las aduanas de despacho. Una de las dos. Muy bien, muchas gracias. Christopher nos pregunta, tenemos unos moldes de unicel que será para cubrir unas baterías que no se comercializarán. ¿Estamos obligados a cumplir o podemos exceptuar la NOM con el identificador? Es material de, entiendo, es material de empaque. No te oyes, Nacho. Bueno. Sí. Ahí te escuchamos, estimado Nacho. O sea, es material de empaque. Sí. Y no cae en el ámbito de aplicación de la NOM. Ya no comprendí muy bien el planteamiento. No, se trata de unas baterías, entiendo, traen un unicel para protegerlo. Ajá. Pero, y la pregunta es si ese unicel, ese material de empaque, ¿se puede exceptuar de la NOM con el identificador o se está obligado al cumplimiento? Mi opinión, ahorita salvo lo que diga ahorita Antonio, o sea, yo entiendo que traen las baterías y esas baterías las contiene un material de unicel. Y en tal virtud, realmente lo que se está importando son las pilas, ¿no? Por un principio de clasificación arancelaria, lo que se importa son las baterías y no así el material de empaque, ¿no? Leo textual la pregunta. Sí. Tenemos unos moldes de unicel que serán para cubrir unas baterías que no se comercializarán. Pregunta, ¿estamos obligados a cumplir o podemos exceptuar la NOM con el identificador? Si el empaque del unicel es, por lo que entendemos en la pregunta, lo que se va a importar es el empaque de unicel. Es correcto. Y ese empaque de unicel se va a utilizar para guardar ahí pilas que no se van a comercializar en México. Eso es lo que entendimos, ¿no? O sea, las pilas ya están en México. Sí, es para protegerlas, así es. Es parte del empaque de protección. Miren, lo más seguro es que no deba de cumplir, eso es lo más seguro. Sin embargo, sí es importante, y con muchísimo gusto aquí nos ponemos a la orden por conducto de Visa, para revisar por fracción arancelaria el texto de la norma, con tal de verificar el ámbito de aplicación. Pero de entrada pareciera que por la finalidad, a la que se van a destinar,
pudiera existir algún camino de excepción, pero para poder estar en condiciones de confirmar que existe la excepción al cumplimiento, tendríamos que revisar el ámbito de aplicación de la NOM que le corresponde a la fracción arancelaria de los empaques de unicel. Si nos permiten la información correspondiente, les podremos dar una opinión mucho más acertada, ¿no? Con todo gusto, te hacemos llegar con mayor profundidad la consulta y le damos respuesta al buen Christopher. Recuerden, perdón, mi querido Hugo, recuerden que aquí está la base, los objetivos legítimos de interés público no únicamente van a la salud humana vegetal, sino también tiene que ver con la protección al medio ambiente. Entonces, pudiera ser que no es lesivo, no haya ninguna afectación para la salud humana, pero recuerden que ya hay cierto tipo de materiales que pudieran afectar al medio ambiente, ¿no? Lo hemos visto con materiales plásticos, etcétera, y ese tipo de mercancías, aun y cuando no le hagan daño de primera instancia a quien los utiliza o a quien los consume en cuanto a su uso, no quiere decir que al medio ambiente el día de mañana no le vaya a afectar por no ser biodegradables o reutilizables o alguna situación parecida. Por eso es muy importante revisar la norma, el texto de la norma, para checar su ámbito de aplicación. Muy bien. La licenciada Adriana Martín del Campo nos pregunta, nosotros importamos única y exclusivamente insumos alimenticios en presentación de sacos y cajas de 20 o 25 kilogramos para la industria de alimentos. Algunos traen NOM 051. ¿Habrá algún camino de excepción? Lo más seguro es que no, tratándose de alimentos. Sin embargo, también es muy importante revisar ese caso en específico de Adriana, vale mucho la pena confirmarlo, porque está habiendo muchísima duda en el granel, la importación de alimentos a granel, en razón de la NOM 051 que va destinada a los preenvasados. Entonces, ahorita escuché que puede haber distintas presentaciones de importación, que pudiese ser un granel, que pudieran venir en cajas de tal cantidad o que pudieran venir en alguna presentación específica. Ahí hay que tener mucho cuidado, mi querido Hugo, porque podríamos identificar causales de excepción solamente en un tipo de modalidad de importación y no necesariamente para el otro. Repito, está habiendo mucha opinión y mucha duda respecto del granel de alimentos. Entonces, si también nos permiten revisarlo directamente con Adriana, con mucho gusto le platicamos de sus distintas modalidades de presentación de producto, ¿no? Perfecto. También relacionado con el granel, pregunta Gladys Garza, si mi producto al ser importado se envía a granel, pero no es así para su venta, ¿debo cumplir con diferentes NOMs o debo solicitar se envíe en un solo paquete para evitarlo? Aquí también tendremos que revisar cuál es la utilidad. O sea, me dice que no es para su venta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque se pueden someter a procesos industriales. Mucha gente dirá, pues comérselos. No necesariamente, porque puede estar destinado a usos comerciales. Puede estar destinado a usos industriales. Puede estar destinados a usos particulares, pero para hacer compostas nos hemos encontrado, fíjate. Entonces, es que la realidad es que mucho depende, como lo vimos ahorita con Adriana, la forma en la que se va a importar. Dos, para qué se va a utilizar o qué destino se le va a dar, ¿no? Entonces, a nosotros nos encantaría que hubiera respuestas dicotómicas, ¿no? Sí y no, pero en este caso sí hay muchísimos factores, muchísimas variables que al analizarlas de manera muy específica, solo así podríamos identificar cuál es el criterio, ¿no? En cuanto a si cumple y cómo debe de cumplir, o de plano si es que identificamos algún criterio de excepción. Muy bien. Pregunta para ustedes dos. ¿Cómo andamos de tiempo? Tenemos más preguntas. A todos les vamos a enviar la respuesta con todo gusto. Sin embargo, por cuestión de tiempo, díganos cuántas más les puedo leer. Si gustan unas 3 adicionales con tal de que nos den las 3 de la tarde, encantados de la vida, mi querido Hugo. Muchísimas gracias. Para los cosméticos, pregunta Guillermo Rosillo, para los cosméticos hay algunos productos que por su naturaleza son muy pequeños
y la información de la norma es muy amplia. En el ámbito de aplicación de la norma 051, ¿hay alguna regla de excepción? Ya que en su texto hasta ahora no la hay. Es un tema de queja de los clientes, ¿cómo se podría exceptuar? No vemos, si va a ir a su comercialización y es un producto que tiene contacto con el ser humano, es muy poco, es casi nula la posibilidad de exceptuarlas. Entonces tendremos que ver aquí qué pasa con los empaques, qué vienen, en qué tipo de envases vienen estos productos, con tal de verificar en dónde se tendría que documentar la información comercial. Pero otra vez, si tiene contacto con el ser humano, es prácticamente lo que se está protegiendo con el acreditamiento de la NOM. Muy bien. Pregunta el licenciado Carlos Payares, ¿el término en los campos de aplicación para la comercialización aplicaría solo a la venta directa o también de forma especializada entre empresas? Bien, ese es un punto que se eliminó, recuérdenlo, Recuerden lo que se eliminó de la fracción octava y entonces aquí ya no hay, salvo que en el campo de aplicación de la norma sí lo estableciera, aquí ya no hay excepciones. Si claramente el campo de aplicación de la norma dice que es para su comercialización, hasta ahí se queda el ámbito de aplicación. Y entonces, ojo, que ahí sí es un punto importante el que nos comenta el licenciado, porque en tanto no identifiquemos alguna precisión en ese ámbito de aplicación, comercialización, entiéndanse como cualquier venta que hiciéramos tanto a empresas especializadas como al público en general. Tendría que haber la excepción en esos términos llamada, tendría que decir usuario final y también en el usuario final, híjole, al final del día, entender por usuario final tendríamos que irnos a esas definiciones que al principio se mencionaron con tal de corroborar quién va a acabar siendo ese consumidor de ese producto. Muchas veces al ser empresas especializadas no quiere decir que no les pueda afectar el contacto o el uso de la mercancía aun y cuando lo sometan a un proceso productivo. Recuerden que esto también tiene efectos de protección a los trabajadores. Otro de los objetivos que vimos en el artículo 10 es para el cuidado y protección de la integridad física de los trabajadores. Entonces, tendríamos que ver el tipo de producto, número uno, por fracción arancelaria a qué NOM se están relacionando para efectos de su cumplimiento, revisar el ámbito de aplicación de esa norma y ver si hubiera alguna excepción o alguna claridad en cuanto al usuario final al momento de comercializar el producto, porque repito, sí puede lesionar la integridad física de los trabajadores en el lugar de trabajo en donde se realiza el proceso industrial. Muchas gracias. La ingeniera Susan García, esta sería la última pregunta. Hola, en mi caso, que es mercancía de harina a granel en costales y estas mismas vienen en tarimas, esta misma no se comercializa, se usa para la elaboración de pan, ¿se puede exceptuar? Y si no, ¿cómo sería la forma de etiquetarlo por tarimas? Bien, sí, es otra vez, nos encantaría. ¿Qué te parece, Hugo? Porque ya van varias veces que respondemos igual, y no es porque no queramos responder con plena precisión, es que necesitamos fracción arancelaria y con base en la fracción arancelaria revisamos el cuerpo de la norma. Entonces, ¿qué les parece como compromiso de nuestra parte por conducto de visa logística si todas estas preguntas que tienen que ver con productos en lo particular nos permiten conocer más con sus fracciones arancelarias específicas, con las utilidades, los usos y los destinos que se les van a dar esas mercancías y nos comparten un correo electrónico en esos términos? Nosotros nos comprometemos en esta misma semana, hoy es martes, me parece que en esta misma semana podemos atender para la harina, para los distintos tipos de importación, unos venían a granel, otros en contenidos de hasta tantas cantidades, etcétera. Todas esas nos comprometemos en esta semana a dar una respuesta específica, y es que todas preguntan lo mismo y lo mismo es si hay un criterio de excepción. Entonces, en eso nos abocaremos y con muchísimo gusto con el texto de la norma y el régimen aduanero y las excepciones del numeral 10, podríamos ser mucho más acertados para identificar si hubiera alguna regla de excepción.
Esto con el afán, repito, no es porque no queramos responder ahorita, sino que cada información es muy particular. Esto con el afán de que si se encontrara una excepción, se sustentara al 100%, Hugo, porque ya vimos que las infracciones y las sanciones por no cumplir con alguna de estas normas, pues pueden ser bastante perjudiciales, y no solo para ustedes como importadores, sino también para su agente aduanal. Pero hagamos esto, dado que, repito, son productos muy especiales. Revisemos fracción, revisemos presentación, revisemos utilidad y destino que se le va a dar a la mercancía, y en su caso el régimen aduanero que va a prevalecer en la operación. Si en esos términos nos comparten información, creo yo que podríamos ser mucho más precisos en detectar, en esos términos vendrá la respuesta, en detectar si existe alguna causal de excepción al cumplimiento. Porque me queda claro que todos estamos preguntando, pero para saber si existe un camino que me lleve a exceptuar el cumplimiento. En esos términos nos comprometemos a contestar esta misma semana. ¿Qué les parece? Nos parece muy bien. Y Adelante. si me puedes agregar que nos digan si cuentan o no con programa PROSEC, porque ahorita es uno de los componentes que veo. Están hablando de materiales que se van a utilizar en la producción de un bien. Entonces, por ahí también se puede encontrar esa excepción que ustedes están buscando, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Adelante, maestro. Por último, y discúlpame que te robe la palabra, pero también se los queremos dejar en la mesa por si quisieran hacer preguntas al respecto. Falta que se detallen y que se normen la manera en la que se debe de cumplir en los cambios de régimen, por ejemplo. Porque ya lo vieron con Ignacio, el régimen de importación temporal es una excepción del numeral 10. Pero muchas empresas que hacen uso del régimen de importación temporal después se ven en la necesidad de cambiar el régimen, o después se ven en la necesidad de regularizar las mercancías. Entonces, en este caso, fíjate, vamos a tener, mi querido Hugo, dos, entre otros quizás, pero dos aspectos primordiales. Uno, ¿qué va a pasar con el cambio de régimen de mercancías que importadas temporalmente se van a vender en el mismo estado? Ese va a ser un primer supuesto que tendríamos que validar respecto al cumplimiento de las normas. Y otro será, ¿qué va a pasar con esos insumos que sujetos a una NOM, se me ocurre, de etiquetado, al momento de la importación temporal, cuando se incorpore a un producto terminado derivado de una elaboración, transformación o reparación y que se fuera a vender en el territorio mexicano, esto implicara un cambio de régimen? ¿Cómo se tendría que acreditar ante los ojos de la autoridad el que se cumplió con esa NOM de información comercial de algo que no cumpliendo al momento de la entrada porque aplicó una excepción, el día de mañana ya incorporado en un producto terminado derivado de un proceso productivo? ¿Cómo poder etiquetar algo que ya se integró a un proceso productivo? Entonces ahí tiene mucha tarea la autoridad para decirnos cómo se tendría que acreditar en los cambios de régimen. Me queda claro que por ahí podrían hacer uso de las unidades de verificación de los organismos acreditados para estos efectos, pero es algo que hoy estamos imaginando porque no tenemos normativa. Entonces eso también se los digo, quizás gran parte de los participantes de hoy son importadores bajo el régimen definitivo, pero también les quiero decir que hay asignaturas pendientes respecto de este tema para las importaciones temporales que después cambiarán el régimen. Muy bien, pues muchísimas gracias por su paciencia, también por compartir su experiencia y conocimientos en estos temas que hoy en día a los que nos estamos enfrentando, ¿no? Derivado de estos cambios en todas las aduanas de nuestro país. Sin embargo, el comercio mundial continúa, y más en este tiempo que estamos cerrando el año y que por todas las aduanas pues se ve que hay un incremento afortunadamente de movimiento de embarques. Estamos en comunicación, nosotros les hacemos llegar más preguntas y también nos enlazamos para darle puntual respuesta a cada uno de los compañeros y amigos, clientes y todos quienes se han conectado y nos han hecho el favor de regalarnos su tiempo el día de hoy. Muchas gracias a Visa Logística por la invitación y que pase muy buena tarde toda la audiencia, recordándoles que estamos a sus órdenes.
para atender todas estas preguntas en lo específico, como ya lo comentamos con Hugo. Saludos a Ricardo, por favor, a todo el equipo de Visa Logística. Un abrazo fuerte. Gracias por la invitación, Hugo. Muy amables. De su parte, gracias. Buena tarde a todos. Hasta luego.